estén listos, espero que hayan venido preparados, como decía el hermano Luis, un cuaderno, lápiz para escribir, porque a veces, la mayoría de veces se los olvida, entonces cuando uno escribe es mejor. Amén. Y hoy vamos a estudiar del capítulo 1, del versículo 29 en adelante. Y vamos a ver, tiene el tema, el Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios. Capítulo 1, versículo 29 en adelante vamos a leer, vamos a estudiar, porque es necesario que nosotros aprendamos bien la palabra del Señor. Por eso mismo que estamos estudiando este versículo maravilloso. Amén. Porque queremos que nosotros, el propósito es que nosotros entendamos por qué se le está dando estos estudios. El mismo propósito que Dios quiso, el mismo propósito que el escritor del libro de San Juan quiso. Y como lo hemos leído, ¿cuál fue el propósito? Y yo creo que es necesario que lo volvamos a leer, porque tiene que quedársenos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. El propósito del libro está en el capítulo 20, 31. 30 y 31 sería bueno que lo leyeran, porque muchos siguen milagros, esto y el otro, y no estoy diciendo que Dios no haga milagros, solo estoy diciendo que estos milagros que el Señor hizo aquí tenían un propósito. Escuchen bien, siempre San Juan 20, 30 y 31. La palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hizo además Jesús muchas otras señales. Aquí en el libro de San Juan usted no va a escuchar que hizo milagros, sino que hizo señales. Los milagros eran señales. Y los milagros tenían un propósito. El propósito era hacer ver o hacer conocer quién era el que estaba haciendo los milagros. Amén. Dice, repito, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de todo el libro de San Juan, del Evangelio de Juan. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Él quiere salvar al mundo que cree en Él. Porque dice que Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya se ha condenado a sí mismo. Ese versículo siempre se lo saltan, pero es necesario hacerlo ver. Cuando a las personas se les evangeliza y se les presenta el Evangelio y se les empieza a hablar del Señor Jesús, y la última decisión que ellos toman es muy importante, porque cuando dicen no y no, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. El hecho de decir hoy no ya rechazó completamente su salvación. No estoy diciendo que puede ser que tenga una oportunidad, que Dios tenga parte por ahí, pero entre más luego lleguemos a los pies del Señor es mejor, ¿verdad que sí? Estar seguros en las manos del Señor es lo mejor que podemos obtener. Amén. Y como estábamos estudiando siempre en San Juan 1:29, vamos a empezar a leer y después vamos a dar una pequeña vamos a leer del 1 al 34 primero. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía.
mas para que fuese manifiesto a Israel. Por eso vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Lo leerán todos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí. Cuando dice he aquí, está llamando la atención de todos. Él se hace a un lado y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado de todo el mundo. En ese entonces ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador, y nunca se imaginaron de un corderito, porque según la gente, según los religiosos, ellos eran salvos, según ellos. O sea, hay muchas personas hoy en día que todavía dicen, pero yo no soy una mala persona. No tenemos el conocimiento y la sabiduría de qué peligro estamos corriendo, porque nosotros creemos ser buenos según nuestros estándares, pero no según el estándar de Dios, elevado al máximo, la santidad pura. Entonces, cuando nosotros decimos que somos buenos, hacemos mentirosos a Dios, porque la palabra del Señor me enseña en Romanos 3:10, dice que no hay uno que no haya pecado, no hay uno que busque a Dios, dice. Todos se desviaron, todos hacen mal. Si nosotros verdaderamente nos pusiéramos a examinarnos como Dios nos examina, nos daríamos cuenta del peligro que estamos recorriendo sin el Cordero. Nosotros verdaderamente, todo el mundo necesita del Cordero de Dios. Ellos creían que solo ellos eran salvos y creían que con estar llevando la religión como ellos creían que estaban haciendo bien, ellos iban a ser salvos. Mas sin embargo, Dios les mandó esta voz del desierto a predicarles el arrepentimiento, porque ellos necesitaban de un sacrificio para limpiarlos de todos los pecados. Cosa que necesitaban ellos, pero también nosotros necesitamos. Aunque si ellos creían que solo ellos iban a ser salvos, el Señor desde antes ha preparado todo esto. La Escritura habla por sí misma. Y hay algo maravilloso. Si usted le hubiera dicho a un judío o un hebreo que Dios iba a salvar incluso hasta los gentiles, él se hubiera reído de usted, él le hubiera escupido la cara, él le hubiera ofendido sin ningún remordimiento. Esa es la verdad. Ellos creían que solo iban a ser salvos a ellos, pero Dios tenía todo preparado. Y yo quiero que vayamos a Habacuc. Habacuc. Si no lo pueden encontrar rápido, lo que pueden hacer es escribirlo, ¿okay? Hay algo maravilloso ahí, escondido. ¿Cómo? Aleluya. Habacuc 1:5 dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no creeréis. No lo van a creer. Dios tiene preparado un corderito y dice, ese cordero
No estaba preparado de unos días antes, dice que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya ha tenido preparado un cordero. Y si usted se lo decía a alguien, a un hebreo, como le decía al principio, no se lo hubieran creído. Y también está en Hechos 13:41, yo creo que vayamos allá, y aquí lo afirma. Hechos 13:41. Aleluya. Hechos 13:41. Dice, mirad, oh menospreciadores, porque ellos menospreciaban la obra del Señor. Y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Esa fue la cita de Habacuc 1:5. Jamás ellos iban a imaginar que Dios iba a mandar un corderito para salvar el mundo entero. Regresemos a Juan. Dice el siguiente día, siempre el 23, el 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No dice solo de israelitas, solo de los judíos, solo los que se han acercado a mí. No. Él sabía perfectamente que todos necesitábamos de un Salvador. Pero a los primeros que le vino, porque él es de esa nación, aunque si no es de simiente humana, porque la simiente humana tiene pecado. Y como él no es de simiente humana, no tiene pecado. Él fue que vino a través de el Espíritu Santo, a través de María, para entrar legalmente al mundo sin pecado y sin romper su propia ley. Dios es tan maravilloso, tan perfecto. Y como les decía, muchos dicen, Dios no, ¿por qué Dios sacrificó a su hijo? Yo digo, qué triste es ver la prepotencia de la gente que hoy en día, todavía hoy en día, dicen tales cosas. Me he topado personas y personas ya adultas, las que me hablo yo. Una persona que ahora ya no viene a la iglesia, pero venía a la iglesia, me dijo que ella nunca había pecado. ¿Saben cuánto lloraba mi corazón cuando me dijo que ella no había pecado? Si Dios mismo dice que no hay uno solo que no haya pecado. Ya de hecho, cuando uno dice tal cosa, está pecando contra Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra del Señor? Los 10 mandamientos, por decir así. ¿Quién de nosotros no ha dicho mentira? ¿Alguien de nosotros ha dicho mentira? ¿Eh? Y uno que dice mentiras, ¿cómo se le dice? Entonces es un mentiroso. ¿Quién de nosotros nunca ha blasfemado el nombre de Dios? Yo no, sí. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas de ¡ay Dios! Y decimos, y se nos salen las palabras de tal modo que ofendemos a Dios? ¿Quién de nosotros nunca ha tenido un mal pensamiento? ¿Acaso no dijo el Señor Jesús que solo con ver a la mujer y pensar ya había adulterado y fornicado? Porque nosotros vemos las cosas como nosotros las vemos, pero no las vemos como Dios las ve. Y cuando las vemos, cuando nos ponemos en el lugar de Él, ahora que somos cristianos, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, del 16, dice que tenemos la mentalidad de Cristo. Cuando nosotros vemos ahora con los ojos de Dios el pecado, nos damos asco.
Ahora aborrecemos el pecado porque sabemos que ofendemos a Él. Ahora sabemos la necesidad que teníamos de esa ovejita, del Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado, para borrar todos nuestros pecados. Ellos sabían que era sacrificar un cordero, porque ellos siempre sacrificaban corderos para limpieza de pecados, que la verdad, dice la palabra del Señor, no quitaban el pecado, solo cubrían. De hecho, ellos siempre preparaban un corderito pascual. Ellos siempre preparaban un cordero pascual y lo traían de otra ciudad y lo traían por las colinas a bajar hasta Jerusalén. Y cuando el sacerdote iba por el corderito, todos salían al encuentro y se ponían alegres porque sabían qué significaba eso. Y el día de la Pascua, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, Él venía montado en un pollino, dice la palabra del Señor, un burrito pequeño que nunca se había subido nadie en ese burrito. Ellos buscando la ovejita, miraban al burrito y en cambio era la ovejita que iba arriba del burrito que tenían que ver. Y Juan aquí se los presentó. Y muchas veces ellos le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a atormentar y no dices quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Y él les dijo un montón de veces: sí. Muchos se los dijeron. Juan se los dijo: he ahí el Hijo de Dios, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el profeta. Y muchos hoy en día todavía no quieren aceptar al Señor Jesús, ni como el Cordero, ni como el Mesías, ni como el profeta. Porque Moisés dijo: Dios levantará un profeta como yo, a él obedecer. Ellos siempre daban testimonio. Este es el testimonio de Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios. Dice que él no lo conocía. Posiblemente sí lo conocía, porque eran primos, hablando humanamente. Eran primos. No lo conocía, tal vez, como hijo de Dios. ¿Me puedes traer agua? Alabado sea nuestro Señor. Me ahogué con la misma salida. Esa entonces cinta siempre. Él no lo conocía como hijo de Dios hasta que no sucedieron las cosas que Dios mismo le dijo que iban a suceder. Elizabeth y María, dice la palabra de Dios, que eran familia. Y cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, fue a visitar a Elizabeth. Y se dieron cuenta, y dice que cuando el bebé escuchó la voz, cuando Elizabeth escuchó la voz, dice que el bebé, Juan, brincó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Él no lo conocía como hijo de Dios, pero sí lo conocía como familia. Aunque si en ese momento tuvo esa conexión inmediata con el vientre, con lo que viene del vientre de María. Aunque si él estaba en el vientre de su madre, se llevaban 6 meses de diferencia. Y aquí ahora Dios lo está presentando al mundo y la voz del desierto está diciendo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Antes de seguir estudiando, yo creo que vayamos a Isaías 53.
capítulo 53, versículo 3. Dice, Isaías 53, 3 en delante, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar para llevar todos nuestros pecados. ¿Cómo era el versículo? 3. No llegar a reconocer al Señor Jesús como el Cordero de Dios fue el peor error que pudo haber cometido el pueblo en ese entonces. Y los que ahora no reconocen al Señor Jesús como el Cordero de Dios están perdiendo una gran oportunidad. Porque ¿cómo podemos ir delante de Dios, presentarnos limpios y sin manchas? No hay otro camino si no reconocemos al Cordero de Dios, a Jesús, nuestro Salvador, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Dios exigía algo puro. Como digo, se los he preguntado en muchas ocasiones, ¿cómo un muerto puede dar algo por su vida? ¿Cómo puede dar algo por su vida un muerto? Si está muerto no puede dar nada. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él llevó el peso del pecado en sí mismo. En una ocasión hubo uno que preguntó, pero yo no siento el peso del pecado. Y se quedó callado el pastor y después le respondió, ¿acaso si hay un muerto tendido literalmente y tú le pones un peso encima, lo sentirá? Digo, no. ¿Por qué? Porque está muerto. Eco, ¿por qué no lo sientes? Porque el muerto no siente. Porque muchos dicen, pero yo no siento nada, yo hice eso y yo me siento tranquilo. Porque están muertos en delitos y pecados. Y por eso es que no les duele. Pero ahora nosotros que tenemos el conocimiento de Dios y hemos sido vivificados por el Señor, ahora sí sentimos el peso del pecado y nos damos cuenta qué peligroso es y qué abominable es delante de Dios. Y por eso Él sufrió por nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es solamente agradecerle, vivir con un corazón muy grato a Él por haber dado su corderito por nosotros. Amén. Regresamos a nuestro versículo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel el siervo de Dios, Juan el Bautista, estaba reconociendo al Señor Jesús como el Cordero de Dios,
una noticia impactante para todos, porque todos esperaban, como les decía al principio, el Mesías, no el Cordero, aunque sí él mismo era el Mesías. Y seguimos, y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él reconoce la deidad de Cristo, que aunque si Juan vino antes, seis meses antes, el Señor Jesús nació 6 meses después, dice que Él ya existía desde mucho más antes, siempre ha existido. Él reconoce la deidad de Jesucristo. Amén. Y dice, y yo no le conocía, como dije al principio, no es que no lo conocía porque nunca lo había visto, posiblemente lo conoció, posiblemente que jugaron juntos, pienso yo, no lo sé, pero él no lo reconocía, él no lo conocía como hijo de Dios, sino hasta que vio las señales que Dios le había dicho. Y seguimos adelante, y dice, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua, para que reconocieran que estaban en un grave error. Juan vino dando el bautismo del arrepentimiento. Muchos se endurecieron, se enojaron, pero también muchos sí se arrepintieron. Pero más que todo, los pecadores, los del bulto, los pobres, los necesitados, esperaban con ansia esa oportunidad. Y espero que nosotros no perdamos esa oportunidad, los que nos escuchan, los que por primera vez escuchen el Evangelio de Dios, que no pierdan esa oportunidad. El 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Antes de esto no habían visto el Espíritu Santo, y aunque se dice que era como paloma, no dice que era paloma, dice que era como paloma. No hay que confundir las cosas porque hace una comparación, no dice, está diciendo que es una paloma. La palabra del Señor nos enseña que Él también es una persona de la Trinidad. ¿Ven? Más adelante podemos ir estudiando poco a poco eso. Permaneció sobre él. Y yo, repite de nuevo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él es, escuche bien, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esa es otra cosa que han enseñado mal muchos cristianos, que dicen que solamente cuando tú hablas en lenguas eres bautizado en el Espíritu. La palabra del Señor no me enseña que cuando yo hablo en lenguas es que he recibido el Espíritu Santo. Cuando yo creo en el Señor es cuando recibo el Espíritu Santo de Dios. Al principio no fue igual para los judíos ni para los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios iba a marcar una diferencia. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel reconociera que lo que estaba sucediendo ahí era una obra divina, porque si no, no lo hubieran creído, como lo leímos en Habacuc 1:5 y en Hechos 13:41, que decía que aunque si se los decía, no lo iban a creer. Ahora sí cuadra el versículo. ¿Por qué fue que les dije eso? ¿Cómo es posible? Para ellos era imposible que un pecador se salvara. Si ustedes veían a los israelitas cuando se arrepentían, primero eran bautizados en agua, después venían los apóstoles y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero cuando un gentil se convertía al Señor era al contrario,
El Espíritu Santo los bautizaba y después eran bautizados en el agua. Cuando Pedro fue donde estaba Cornelio, mientras Pedro daba testimonio de todas las cosas que el Señor había hecho, dice que descendió el Espíritu y los bautizó a todos. Entonces él dijo, si Dios no hace diferencia entre un israelita y un gentil, ¿por qué yo voy a hacer diferencia? Entonces agarró y los bautizó en agua. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para que pudieran ver que era su obra y no era obra de seres humanos. Ahora en día no se recibe por imposición de manos de apóstoles, porque la palabra del Señor no enseña que hay apóstoles. Fueron los primeros los apóstoles. Ese es otro tema, ya lo hemos enfrentado en muchas ocasiones, pero hoy no estamos viendo eso, sino que hoy estamos viendo que Juan está dando testimonio del Cordero de Dios y del Hijo de Dios. Amén. Dice, y él bautiza con el Espíritu. En 1 Corintios 12:13 dice que ya no hay ni judíos ni gentiles, sino que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu y todos fuimos abeverados con un mismo Espíritu. Así que ya fuimos bautizados en el Espíritu, sellados con el Espíritu, y ahora el Espíritu Santo permanece en cada creyente. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando él dice este es el Hijo de Dios, lo reconoce como alguien, como Dios, Dios mismo. No lo está reconociendo como un ser humano cualquiera, está reconociendo como Dios mismo. Pero no es el Padre, sino que es el Hijo de Dios, Padre. Amén. Él lo está reconociendo públicamente delante de todos y él estaba dando testimonio a todo el mundo. Amén. Y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ahí ya como lo mencionaba la vez pasada, ya van 3 días. El primero lo mencionaba en el versículo 19, el segundo en el 29 y ahora en el 36, en el 35, 36. Vamos viendo 3 días del ministerio de Juan el Bautista. En estos 3 días sucedieron grandes cosas. Él le dio un mensaje a los fariseos, a los que los habían enviado el Sanedrín a averiguar si era el Mesías el que estaba bautizando, y él les dijo que no, que era una voz en el desierto. De ahí le dio el testimonio a todo el pueblo que estaba bautizando, y ahora le está dando el testimonio a 2 de sus discípulos. ¿Ya se dio cuenta? Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Uno de ellos es Andrés. ¿Y sabe quién es el otro? Y que se lo he repetido un montón de veces. Él no hace mención de su nombre. Es el apóstol Juan, el escritor de la carta, el escritor del Evangelio. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He ahí un verdadero siervo humilde, que no llama su atención a sí mismo como muchos hacen hoy en día en los púlpitos diciendo yo. Nosotros somos siervos de Dios, solo aquellos que llevamos en las buenas nuevas. Aquí el importante es el Señor Jesucristo, quien dio su vida por usted, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Él es el que debe ser exaltado todo el tiempo, no el hombre. Él nos compró con precio de sangre. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Salvador. Y un día regresará por nosotros. Y Él lo ha prometido.
Amén. Él debe ser siempre exaltado en la iglesia y donde quiera que nosotros vayamos. Siempre exaltemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les aconsejo a todos, incluso a los de la iglesia de Cristo la única esperanza, no llamen al Señor Jesús Jesús. Es cierto, es nuestro hermano, pero tiene que tener respeto porque es Dios. Llámele siempre Señor Jesús. Siempre a Dios se le respeta. Dios es Dios, con máximo respeto a nuestro Señor y Salvador. Somos esclavos de Él, somos siervos de Él. Amén. Dice la palabra que debemos ser humildes para que Él nos exalte, no nosotros, porque si no Él nos va a humillar, nos va a sosegar. No hagamos eso. Que el Señor tenga misericordia. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. Lo primero que reconocieron, ellos eran discípulos de Juan y siguieron al Señor Jesús. Y ellos, cuando el Señor Jesús les habló, lo reconocieron como maestro. Rabí significa maestro. Ellos lo reconocieron inmediatamente por el testimonio de Juan como maestro. Juan estaba dando testimonio para que lo reconocieran como lo que era, e inmediatamente ellos reconocieron como maestro, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ver. Y fueron. Esta palabra la usa en varias ocasiones el Señor Jesús: venid, venid. Todo aquel que esté cansado y trabajado, venid a mí y yo lo haré descansar. Al recaudador de impuestos también, Mateo le dice: ven, ven, vengan, venid. Él siempre nos invita a que lo sigamos. Sigamos al Señor Jesús. Y dice: y fueron y vieron dónde moraba. Posiblemente alguien le había hospedado en una casa y ahí se quedaron con él. Y escuche bien, con él aquel día, porque era como la hora 10ª. Posiblemente la hora 10ª, para ellos empezaba a las 6 de la mañana empezaba el día, era tipo 4 de la tarde. Y ellos seguramente cuando vieron que era a las 4, el tiempo de invierno, ya como nos damos cuenta aquí, ya empieza a oscurecerse. Y ellos se quedaron hablando con él. No narra la palabra del Señor qué cosa él habló con ellos. No lo narra, pero yo creo que esa conversación maravillosa llevó a convencerlos a ellos de quién era el Señor, porque inmediatamente después vemos que ellos mismos andan dando testimonio de Él y de quién era, y lo vamos a ver aquí también. Qué maravilloso, qué palabras tan conmovedoras del Señor Jesús. Él, hablando con sus siervos, ahí aún no les llamaba apóstoles, porque todavía no eran apóstoles, sino que todavía estaba Él enseñándoles. Después de 1 año y medio más o menos, ya Él les dijo: id y predicar. Él los mandó en grupos, primero mandó 12, después mandó 70, etcétera, etcétera. Amén. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Escuche bien, ¿a quién dice? Al Mesías. Al que ya había mencionado la palabra del Señor. Escuche bien, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro, piedra. ¿Qué conversación tuvo el Señor Jesús con Andrés? Que lo convenció de tal manera que dijo: es el Mesías. ¿Verdad que sí?
en una noche que pasaron hablando. Yo me imagino que cuando uno pasa hablando con el Señor Jesús de esa manera, se olvida hasta del sueño. ¿Verdad que sí? Y del tiempo. Se va propio el sueño. Estar en la presencia del Señor es lo más maravilloso. Y ténganlo por seguro, Él convence a todo el mundo. Él convence a todo el mundo. Por muy duro que sea nuestro corazón, Él convence al mundo. Él convenció mi corazón que yo era de piedra. Mi corazón era de piedra. Pero ahora, gracias a Dios, lo ha transformado en uno de carne. De 100. Para la honra y gloria de Dios. Y vemos ahí, miren, primero dio testimonio Juan el Bautista y ahora Andrés dando testimonio a su hermano Pedro de que habían encontrado al Mesías, el que había escrito. Ya habían escrito en Daniel 9:25 está escrito que iba a venir el Mesías. ¿Quieren leerlo? Si quieren vamos a leerlo. Daniel 9. La palabra del Señor es tan maravillosa cuando la escudriñamos como con la ayuda de Él. Él revela todo. Sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 70 semanas y 2 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya la palabra del Señor hablaba del Mesías. Este era el Mesías que estaban esperando ellos. Lo esperaban como el Mesías, Salvador, mas no lo esperaban como Cordero, aunque si ya muchas veces en las fiestas practicaban la Pascua. Ellos no lo habían entendido de esa manera. Pero Andrés, después de la conversación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, pudo entender quién era nuestro Señor. Y dio testimonio. Nosotros estamos dando testimonio. Pronto damos testimonio quién es el Señor Jesús. Es necesario, no lo quedemos callados. El 43, el siguiente día, sería cuarto día, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y llamó a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, esta era una ciudad pesquera, donde se ve que todos vivían ahí, los pescadores que iban a pescar, y según se ve, todos se conocían. Era de Bethsaida. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien está escrito, escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Solo Felipe llama Natanael a Natanael, pero Natanael es uno de los 12 apóstoles que, si usted lo va a leer, incluso en Hechos 1:13, dice que se llama Bartolomé. Le cambiaron el nombre a Bartolomé. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando estudia la palabra del Señor. Si usted va a ver, solo Felipe fue que le llama Natanael. Y aquí el Señor, escuche bien, narra también eso. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Como que menospreciaban la ciudad de Nazaret. Era una ciudad pequeña, se ve que nadie le agradaba a lo que se ve, pero el Señor le agradó y ahí creció en Nazaret. Dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Yo ya te di testimonio.
le dice, en pocas palabras le está diciendo, ¿no? Pero si quieres salir de dudas, ven. ¿Quieren salir de dudas? Vengan, sigan al Señor. Escúchenlo a Él. Escuche, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa viene la palabra aletos, que significa, viene de aletheia, significa verdad, verdadero, justo, alguien que sí era temeroso de Dios. El mismo Señor Jesús estaba dando testimonio de Natanael, que era una persona temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Y le dice, he ahí un verdadero israelita, que no tenía necesidad de que alguien diera testimonio de él, sino que el mismo Señor Jesús ya lo conocía. Así como conocía a Natanael, así mismo conoce a cada uno de nosotros en nuestra intimidad. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Una afirmación, ni Felipe creo que sabía de qué estaba hablando en este caso de la higuera, porque no sé, porque no dice que Felipe lo encontró bajo la higuera. No dice la palabra que cuando estaba hablando con Felipe lo vio, dice que antes de que Felipe lo llamara, él ya lo había visto debajo de la higuera. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, miren que le bastaron pocas palabras del Señor Jesús. Un siervo, uno que ama a Dios, uno que reconoce a Dios, sabe cuando Dios le está hablando. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Reconociéndolo como Dios, de la misma esencia de Dios, con pocas palabras. Mucha gente le está hablando del Señor, se le está hablando del Señor, se le está hablando del Señor, y no quieren entender. A Natanael le bastó solo yo creo que ni un minuto le llevó al Señor decirle, antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Eso le dijo, y el Señor, y él lo reconoció como Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, confirmó lo que era el Señor. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Solo por eso? ¿Solo por eso creíste? Ay, escuche bien el Señor, cosas mayores que estas verás. Lo afirmó a Natanael, solo porque no dudó. Cuando el Señor Jesús habla, no debemos dudar. Él es Dios. Y como decía al principio la hermana, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él dice una cosa, así es y basta. Nosotros necesitamos de un Salvador, necesitamos de un Mesías, necesitamos de alguien que cubra nuestros pecados. Y Él dice que nos limpia de todo pecado. Y no solo de los de nosotros, sino que de todo el mundo. No todo el mundo, por decirlo así, de todo aquel que cree en Él. Pero no va a limpiar los pecados de aquellos que no creen. Al contrario, se condenan a sí mismos por no creer que Él es en grado de quitar todos nuestros pecados. Y le digo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, dando una gran afirmación el Señor Jesús de las cosas que iban a ver, y lo vieron caminar sobre el agua, vieron levantar muertos, vieron levantar a un muerto que tenía 4 días.
vieron multiplicar el pan, vieron multiplicar los peces, vieron muchas cosas, escucharon la voz de Dios audible, vieron a Moisés y a Elías, vieron cómo Él se transfiguró, vieron su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Grandes cosas vieron. Y dijo el Señor Jesús: bienaventurado que el que no le ve, pero cree. Por el mensaje de esas personas que fueron dando testimonio, 1, después 2, después 3, ahora somos miles y millones que damos testimonio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, el que limpia el pecado de aquel que se arrepiente y viene a los pies del Señor Jesús. Así que, hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Reconozcamos a nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, el Señor Jesús, quien quita el pecado. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Oh, Abba, te damos gracias.